Bien, en primera instancia tratemos de aclarar todas las dudas que han quedado de la evaluación que han realizado el día de ayer. Bien, vamos preguntando qué dudas tienen. Lice, yo tengo una duda. Adelante. Si no me equivoco, es la pregunta 3 del examen 222. Perdón. Había una ingreso por donaciones. ¿Eso teníamos que hacer el tratamiento de actividades, Lice? La pregunta, veamos por favor, un ratito. Voy a abrir el examen ya. Ya, Lice. ¿Qué examen dijiste? 222. Para. Ya, un segundito. El 22, ¿no? Sí, Lice. Y la pregunta 3, ¿ya? ¿Cuál es tu duda en la pregunta 3? Em, em, Había una lista de actividades y en ingreso por donaciones, ahí me confundí un poco, Lice. Ya, por actividades religiosas. Sí, sí, este. Ya, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tienes las colectas dentro de las misas, ¿sí? Ese es un ingreso por donaciones en actividad religiosa. Ahora, en algunas iglesias, por ejemplo, para poner una misa de 9 días, para una misa de bautizo, etcétera, también se hace una contribución y esa contribución entra como una donación, ya se maneja bajo el concepto de donación. Bien, entonces las donaciones tienen que entrar al tratamiento tributario de actividades, junto con el resto de los ingresos en este análisis. Entonces teníamos que analizar en IVA, IT y UE, ¿no? IUE en este caso con registros, ¿no? Porque es una sociedad. Ya, IVA, IT y UE, si es sociedad religiosa, si es que goza de exención, puede ser IUE sin registros o IUE con registros, pero como no estamos todavía entrando a ese detalle, por el momento lo trataríamos simplemente como IUE, IUE con registros contables. ¿Ya? Bien, ¿qué tratamiento le habrías dado? Para que veamos cómo has resuelto y qué tratamiento tendríamos que haberle dado. Dice ahí creo que lo hice mal, me confundí un poco y lo llevé saqué el 13% y lo llevé a reintegro, pero creo que he hecho mal. Ya, ya, ya. Te has confundido entre donación recibida y donación otorgada, ¿sí? Sí, Esa ha sido sí, tu confusión. Ya, sí. entonces, bien, vamos a ver un ratito. Tenemos acá ingreso por donaciones recibidas en actividad religiosa, no es donación otorgada, ¿ya? No es que tú estás haciendo una donación. El reintegro de IVA crédito se produce cuando tú estás haciendo una donación, no cuando la estás recibiendo. ¿Está bien? Sí, Lice. Ahora, en el tema de donaciones recibidas, en IVA obviamente no está grabado, no facturamos donaciones recibidas, ¿ya? Ahora, las donaciones, el ingreso de donaciones, perdón, el ingreso por donaciones, ¿no? Cuando nosotros estamos siendo los beneficiarios de la donación, no está sujeto a IVA. En IT depende qué nos están donando. Si nos están donando bienes registrables, ya bienes registrables son inmuebles, vehículos, acciones, en ese caso sí hay impuesto a las transferencias y también, no sé, porque es una transmisión gratuita, ¿no? Está sujeto al impuesto a las transferencias.
Y también el que se paga con el formulario 430 que hemos visto para empresas constructoras con ese mismo formulario. Ahora, en el caso de tener otro tipo de donaciones, no están alcanzadas por el impuesto, ya porque no existe una base de cálculo establecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo donación de dinero, me hacen una donación en dinero, me hacen una donación en especie. El que va a pagar tributo va a ser, en el caso de que sea en especie, el que dona va a tener que devolver IVA a crédito, pero para el que recibe no hay un tributo, ¿ya? En el caso del IUE, como se trata de un ingreso de fuente boliviana, son donaciones en Bolivia, entonces estaría alcanzado por el IUE. Ese sería su tratamiento, ¿sí? Ya listo, muchas gracias. Y entonces, lo primero, cuando tienes donaciones, tienes que diferenciar entre donaciones recibidas y donaciones otorgadas. El que otorga una donación de bienes que hayan generado crédito debe devolver el crédito fiscal utilizado. Bienes o servicios, ya debería devolver el crédito fiscal utilizado. Ese sería el tratamiento, ¿sí? Bien, ¿algunas otras preguntas? Dice, en el último inciso, en el análisis de facturas, Ya, me confundí igual ahí en la nota fiscal por bolivianos 52.000 con medio fehaciente de pago y no bancarizada. En eso no bancarizada me confundí un poco. no bancarizada quiere decir que no está informada mediante el archivo de bancarización al SIN. La bancarización tiene dos acepciones. Uno es respaldo con medio eficiente de pago y dos es brindar información sobre esas transacciones al Servicio de Impuestos Nacionales mediante la entrega de un archivo de bancarización. Ya, entonces, en este caso lo que está fallando es la formalidad simplemente. ¿Sí? O sea, hay un incumplimiento a deber formal, pero desde el punto de vista material la factura está debidamente respaldada. ¿Está bien? Dice, entonces ahí informo y tomo crédito fiscal, ¿verdad? Exactamente, las dos cosas. Ah, ya, está listo, Sí. gracias. Pero sí, en este caso, por no haber bancarizado la transacción, va a tener, si sobrepasa de 51 filas con error en su archivo de bancarización, va a tener multa. Pero si es, por ejemplo, esta la única observación, tampoco pagaría multa, ya porque tienes que haber cometido error en 51 filas para que puedas tener multa. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, dice. Luego, una duda más. En, en la factura 6 de bolivianos 450 con la leyenda consumo, pero ahí sobrepasa los 300 bolivianos, dice. Entonces no vale. Entonces, no válido. Ujú, Pero la informo. claro. Ah, ya. Entonces Sí, está la bien. factura está a nombre de la empresa, con el ID de Ajá. la empresa, solo que en el concepto, en vez de detallar, han puesto consumo y deberían haber detallado, entonces la factura ya no vale. ¿Ya? Ah, ya listo. Ujú. Bien, ¿qué Gracias. más? ¿Algunas otras preguntas? Licenciada, Buenos, Sí, adelante. primero la compañera. en la nota fiscal de la tasa me dice que es del propietario, la casa está nombre y CI del propietario, lo que ha Ujú. declarado particular. Ya, Ahora sí sé que tiene que coincidir lo que, no es obligado que coincida lo que es su nombre y CI, lo que importa es la exacto, dirección, pero exacto. ahí me ha variado si la casa particular de la sociedad o no. Yo le he puesto no válida porque he supuesto que su casa es aparte y el establecimiento es aparte. Exacto. Ahí. Ujú. Y otra duda más, licenciada, de esto de del inmueble ubicado en territorio nacional, que es otorgado a un propietario en alquiler de una empresa Canon en alquiler por 10.000, que el dueño es el domicilio en el exterior. Ujú. Le he puesto que los dos deberían informar
para que exista conciliación, por decirlo así, en tanto crédito fiscal y débito fiscal. ¿Estaba bien? ¿O cuál ¿Qué era? pregunta es? Del propietario de España que da en alquiler. Del 221. Ah, ya, un ratito. No estoy con ese examen. En los 221 me has dicho, ¿no? Sí. El 6. Bueno, habían los 6, el primer 6. Ah, sí, en la segunda falta el 7, ¿no? ¿Lo has corregido la numeración? No, le he puesto así igual 6. Ya, voy a tener cuidado al calificar. Bien, si la persona no está en Bolivia, la persona está en el exterior, ¿qué tiene que hacer para cumplir sus obligaciones tributarias en Bolivia? ¿Qué tendría que hacer? Presentación. Declarar. Ya, pero ¿cómo va a declarar si no está en Bolivia? ¿Qué tendría que dejar? Eso es lo que estaba dudando. Un Medio. apoderado, ¿no? Ay, perdón. Tiene que dejar un apoderado, ya, porque te dice qué alternativas tiene. Entonces, la alternativa es dejar un apoderado, ya, y este apoderado va a emitir las facturas, va a hacer las declaraciones juradas, etcétera. En este caso, representación del propietario. ¿Está bien? Sí, licenciado. Ahora, el inquilino, ya teniendo esas facturas, puede declararlas perfectamente porque son facturas que están emitidas bajo las normas bolivianas. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Licenciada. Dice, ay, disculpe, el compañero. No, empezamos. Adelante, Dayana, y luego vamos, Adrián. Disculpe, dice. En la pregunta 7 igualmente de donde se hacían las declaraciones juradas, ¿Ya? el servicio de arquitectura en exceso, lo resto, ¿verdad? Dice. Si ha sido declarado en exceso, hay que restar. Si es en Ya, defecto, hay que sumar. suma. Ujú. Eso sería, dice, gracias. Ya. Adrián. Licenciada, una consulta. Para hacer las declaraciones rectificativas ¿De qué examen? del 222, Ya, espera un ratito. Ya. a la Es la hora última de, pregunta, ¿no? a la hora de calcular los pagos a cuenta, Ujú. para calcular el PAC habría que volver de De la cada fecha, pago al vencimiento, pero para la rectificativa, para la última, habría que volver de la fecha de pago al vencimiento, ¿verdad? de ambas. Ah, ya. O sea, del 21 de marzo vuelvo al vencimiento. Del 30 de junio vuelvo al vencimiento. Como tengo dos packs, los sumo y eso pongo a la rectificativa. Ah, habría que sumar esos dos y poner rectificativa. Claro, claro, porque son dos pagos parciales en distintas fechas. Mm. Entonces, tengo que calcular pago a cuenta a valor presente del 21 de marzo al vencimiento, del 30 de junio al vencimiento. Tengo dos pagos a cuenta, los sumo y eso pongo a la rectificativa en una sola casilla. Y el PAC que calculamos para la boleta de pago, a esa habría que calcularle los intereses y el mantenimiento de valor, ¿verdad? Claro, al hacer cada boleta voy a poner mantenimiento de valor e intereses. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Lice, ahí me confundí. Gracias. O sea, al hacer cada cálculo, ya, porque el primer pago se ha hecho en la declaración. Sí, ¿Estamos? sí, licenciada. Ya. Entonces, el primer cálculo se echó el 21 de marzo en la declaración, debo volver al vencimiento. Y el segundo pago se echó con boleta de pago al 30 de junio, debo volver al vencimiento. Y la suma de los dos pagos a cuenta, a valor presente, irían a la rectificativa. Y tanto los ingresos como las facturas entrarían recién a la rectificativa, no a la original. ¿Está bien? Sí, Lice, es que yo lo puse
lo copié de la boleta de pago, el PAC, lo copié al rectificativo. Ya. Directo. Sí, es que pensé como ya había calculado, había que copiar nomás, y al último No, me pues di hay cuenta dos que había que pagos. calcular. Estarías perdiendo el pago del 25% que hiciste el 21 de marzo. Sí, Liz, esa era mi duda. Sí. La suma de los dos, Adrián. ¿Ya? Sí, entonces, perdón que le vuelvo a preguntar esto. El PAC de la boleta de pago, a ese hay que calcular los intereses, ¿verdad? Al hacer la boleta de pago vas a calcular mantenimiento de valor e intereses. Sí, ¿Ya? Entonces, al total pagado vas a sacarle PAC sí, licenciado. a valor presente. Y lo mismo del 21 de marzo. En tu declaración jurada del 21 de marzo, como el vencimiento es en febrero, también va a tener mantenimiento de valor, intereses y multa. ¿Está bien? Ah, está bien, Igual Liz. voy a calcular PAC también de eso y voy a sumar los dos PACs. Está bien, Liz. Gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra duda? Dice, si el 21 de marzo es día no hábil, ¿tomo el 22 de marzo? Exactamente. Cualquier cálculo que hagamos de deuda tributaria, hemos dicho, se cae en un día inhábil, se tiene que hacer al día hábil siguiente. ¿Ya? O sea, un domingo yo puedo llenar el formulario, pero los cálculos lo tengo que hacer al lunes. ¿Está bien? Lo Sí, mismo si dice. tenemos un feriado. ¿Ya? Entonces, pon, el feriado es un jueves, entonces yo puedo hacer el cálculo ese día feriado, pero ese día no voy a poder pagar, entonces el cálculo no lo voy a hacer ese día, sino al día siguiente. Pero la declaración la puedo enviar ese día si quiero. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y el último día hábil es el anterior, ¿no, licenciada? Ah, sí. Cuando estás buscando último día, a veces retrocede. Bien, ¿qué preguntas más? Le hicieron una consulta. Adelante. En el mismo examen nos daba una factura de 1900 ¿Ya? que nos decía que era para servicios de salud al personal. Sí, esa es Eso válida. es válida para imputar, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando avancemos el IUE, vamos a ver que en este tipo de gastos se exige que haya un convenio laboral, generalmente firmado con el sindicato, para que no haya preferencia solamente a alguna persona, ¿no? Ya tanto en lo que vendría a ser capacitación, salud y deportes, ya se puede apoyar al personal y son gastos válidos, ¿de acuerdo? Sí, O dice, sea, puedo tomar el crédito fiscal de esos gastos, pero generalmente para efectos de IUE, no para IVA, pero para IUE se exige que haya un convenio laboral. Vamos a volver a tocar este tema en el IUE. ¿Listo? está bien, dice. ¿Alguna otra pregunta más? Las, Liz, ay, perdón. Adelante, adelante. Las facturas de diésel tienen el mismo tratamiento de gasolina con el 70%. Sí, sí. Y Solo los dos, sí, gasolina, diésel. Pero si mm, tienes querosén, por ejemplo, no, 100%. Lo mismo gas vehicular, 100%. ¿Ya? ya. Y en Solo el tiempo, gasolina, diésel. perdón, Solo gasolina diésel tiene el 70% para crédito. ya. Gracias, licenciada. Esta consultita más es la última nota fiscal de mi último ejercicio que dice nota fiscal de 2.500 con razón social y NIT de otra empresa. Ujú. No válida de puesto por Sí, no no válido. Y no consignar. informas, ¿no? Ah, ya. Gracias, licenciada. Ujú. Ya, alguien más quería preguntar, se quedó callada. sí, yo dice, la factura de 1.800 de tarjeta de telefonía de puntos de llamada, dice, eso sería no válida, ¿no? No válida y no la informo. Ay, ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tarjeta de telefonía de puntos de llamada
son gastos vinculados con los puntos de llamada. Ujú. Entonces no pueden ser utilizados por ninguna otra empresa, son gastos vinculados con la actividad grabada de un punto de llamada. No, así como nosotros tenemos tarjetas para recarga en celular, los puntos de llamada también tienen sus propias tarjetas, que a veces las venden a terceras personas ya para justamente no declarar todos sus ingresos, ¿no? Pero si yo las compro no me sirven de nada, porque esas facturas las tiene que utilizar necesariamente el punto de llamada. Entonces, si alguna vez les ofrecen tarjetas en los puntos de llamada y la tarjeta está destinada al punto de llamada, no la pueden comprar. No les va a servir para crédito fiscal, para ningún tipo de actividad que no sea punto de llamada. O sea, no es válida y tampoco la puedo informar porque no es una factura que tenga, o sea, que sea para esta empresa, para este tipo de empresa. ¿Está bien? Sí, dice. Luego había otra de 2.800 sin importe literal. Dice, esa la informo, pero no tomo crédito fiscal. Exacto. Ah, cha, cha. Si no tiene importe literal, como estamos analizando en 2021, Ujú. ya, y es enero o marzo, no, o sea, está dentro de la gestión en la que está vigente la resolución 17 del año 2020, ¿no? Entonces tengo que acreditar el importe de la transacción y para acreditar el importe de transacción tiene que estar numeral y literal, ¿ya? Ujú. Más o menos el mismo criterio utilizamos, por ejemplo, cuando calificamos un examen de grado o calificamos una defensa de una tesis, de una memoria de internado, de trabajo dirigido. Ponemos la nota y la nota la tenemos que poner numeral y literal o no. ¿Por qué tendríamos que poner numeral y literal? ¿Qué podría pasar si no pusiéramos numeral y literal? Podrían poner otro número en el literal o otro Ya, número. podría ser adulterada, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, por esa razón que el literal es parte de la acreditación del importe de la transacción, ¿ya? Muy bien. Dice, ¿podría indicarme las 5, por favor? Ahí tuve dudas. Sí, Del 222. del 22, Sí, el 5, del siniestro. ya. Si tienes un siniestro, ¿qué tendrías que hacer? Si la empresa sufre un siniestro, ¿qué haces? Le reclamas a la empresa aseguradora si está asegurado el bien, ¿no? Sí, dice. Ya. Entonces, ¿quién va a cubrir el gasto? La entidad aseguradora. Al final va a cubrir el gasto la entidad aseguradora. Entonces, ¿a quién le corresponde el crédito? A la entidad. A la entidad, pero ¿cuál de las entidades? Tengo la A, empresa y la entidad, a la de entidad, seguro. a la entidad de seguro, dice. Está bien. A la entidad de seguro le corresponde el crédito fiscal. Porque la empresa, si hace el gasto, ¿ya? Entonces la empresa tiene que hacer el gasto a nombre de la entidad de seguro, ¿no? Eso es lo que te indican en la entidad de seguro. Si usted va a hacer el mantenimiento, entonces la factura la pide a nombre a este nombre y este NID. Te dan el nombre y el NID de la entidad de seguro. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Porque quien tiene que cubrir el siniestro es la entidad de seguro. ¿Ya? Sí, dice. Ya. Bien, ¿qué preguntas más? Dice, Adelante. una consulta. Cuando se hace lo que es una devolución de un producto, sí o sí tiene que ser en el mismo periodo fiscal, ¿no? No puede pasar otro periodo fiscal, ¿no? Con nota de débito o crédito puede ser en otro periodo fiscal, Ramiro. Mm, O sea, ya. yo puedo vender este mes y en el siguiente mes podría emitir una nota de débito o crédito. ¿Ya?
Y eso, Lice, o sea, solo puede durar lo que es al siguiente periodo o puede, digamos, al siguiente mes no hago, digamos, directo a diciembre hago, igual sigue sirviendo esa norma. Depende de en este caso, depende de la normativa aplicable. Ya, lo que tienes que ver es la normativa notas de débito crédito y si te restringen plazo. Hay normativa que restringe plazo, como también había normativa que no le ponía plazo. O sea, desde que se generó la nota de débito crédito no le ponían un plazo. Ya, luego en una de las normas de facturación pusieron que la devolución debía hacerse en el mismo mes y ahí se hizo todo un problema. Ya, porque ¿qué pasa si yo compro el último día del mes? Entonces la devolución necesariamente la tengo que hacer al día siguiente, ¿no? Y es otro mes, ¿ya? Ujú. Entonces habría que revisar la normativa para ponerle plazo, ¿de acuerdo? Ok, Lice, porque le preguntaba también esto, porque había lo que es en empresas constructoras, he visto, y que, digamos, si en su contrato, digamos, no ocupaban todo el material, no podían devolver lo que es a su proveedor, y también no sé si podían tomar lo que es el crédito fiscal, porque estaba dentro del contrato, pero no se ha ocupado todo. Ujú. Habría que tomar como parte del activo, o sea, como existencias, y el crédito fiscal le correspondería, pero como es constructora, va a entrar dentro de la proporcionalidad, porque ese material ya no sabes a qué obra le corresponde. ¿Me explicó? Sí, Lice. Ya, entonces, como va a entrar a almacenes, entonces puede ser que vaya a un servicio de construcción de obras, como podría ir a la construcción de un inmueble para luego vender inmuebles. Entonces, la consideraría, si esta empresa hace las dos cosas, como una compra común. Pero si la constructora solamente presta servicio de construcción de obras y no construye casas para revenderlas, ya entonces en ese caso sería una compra vinculada con actividad grabada, sería válido, ¿ya? Ahora, muy diferente a que, por ejemplo, yo construyo un edificio y yo sepa que voy a destinar, por decir, una planta para que haga hospedaje y en la otra planta va a vivir mi familia, ¿sí? Entonces ahí yo no puedo tomar el crédito fiscal total, tendría que tomar solo en la proporción donde va a haber actividad económica, ¿no? Porque en la etapa de construcción de inmueble para un hotel, sí puedes computar los créditos fiscales, ¿sí? En nuestro medio, por ejemplo, pasó con uno de los hoteles de Cochabamba, ¿no? Que estaban generando crédito fiscal mientras construían el inmueble para luego abrir ahí el hotel, ¿no? Y quisieron depurarles el crédito fiscal, pero ganaron un juicio, un contencioso tributario ellos, porque tenían derecho al crédito fiscal dado que estaba destinado a la actividad de hotelería, solo que el gasto se hacía con anticipación, ¿no? A que inicie la actividad, pero ese inmueble estaba destinado íntegramente, inclusive para hotel. Entonces, si está destinado el inmueble íntegramente para hotel, aunque no realices todavía la actividad, en este caso hotelera, tendrías derecho al crédito fiscal total. ¿Está bien? De acuerdo, Lice, gracias. Ya. Lice, ¿le puedo hacer una consulta más, por favor? Sí, adelante. Ujú. La pregunta 2 era análisis de notas fiscales para una consultora unipersonal de Bien. marzo del 2021. Y había uno que decía entradas a espectáculos públicos. Ujú. Yo le coloqué no válida porque no estaría vinculado con la actividad de la consultora, ¿verdad, Lice? Está bien. Ujú. Sí, es Ya, no válido. Es un gasto personal que, bueno, lo podría tener un empleado, digamos, pero no la empresa, ¿no? O lo puede tener el dueño de la empresa, pero no la actividad empresarial. ¿Está bien? Sí, Lice, gracias. Como es unipersonal, entonces podría ser un gasto del propietario, pero no de la empresa. ¿Ya? Y Lice, y si son gastos personales del propietario de la empresa con su apellido paterno y NIT, esto la informo, pero ¿tomo o no tomo crédito No, fiscal? no, no.
gasto personal no puedes tomar crédito. No tomo. Ah, ya, está bien entonces. Sí, dice, gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué dudas más? Bien, en la revisión de observaciones mientras van ubicando algunas dudas más que tengan, ya también tenemos que revisar la conducta, ¿no?, de los estudiantes en la evaluación. Sí, una primera observación fue que en uno de los grupos una persona quería hacer una consulta, ya, y en vez de consultar en forma personal, subiendo parte de su examen, ya hizo la consulta en el grupo. ¿Lo consideran fraude o error? ¿Cómo lo consideran? ¿Cómo lo consideraríamos? O sea, quería hacer una pregunta, pero lo que había resuelto para hacer esa pregunta, o sea, los antecedentes para la aclaración de la duda, subió al grupo en vez de hacer una consulta personal. ¿Es un fraude o es un error? ¿Cómo lo conceptúan? Fraude, licenciada. No sería un error. ¿Fue voluntario o involuntario? ¿Se dio cuenta que estaba subiendo al grupo? ¿Lo hizo a propósito? ¿Qué Un cree? error tal vez, Lice, por los nervios quizás. No se fijó dónde estaba subiendo, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, en otro de los grupos, una persona, cuando estábamos por terminar el examen, pidió que le pasaran la última pregunta, porque faltaba poco tiempo. Compartan la respuesta de la última pregunta. ¿Qué opinan al respecto? Fraude, dice. Fraude, Lice. Hay intencionalidad, ¿no? Sí. ¿Y está bien que hagamos eso en un grupo donde sabemos que está el docente? Por más que lo borren inmediatamente. ¿Qué dice? ¿Está bien así? El examen debería ser personal, ¿no, Lice? Ya, muy bien. Ahora, si alguno de ustedes, cualquiera que sea, hubiera resuelto la pregunta 7 y le pasara a su compañera, como estaba solicitando la solución, esa persona es una persona que tiene realmente una buena amistad con respecto a ese estudiante. ¿Qué dice? ¿Es un acto de amistad pasarle la pregunta resuelta? ¿Le están ayudando o le están perjudicando? Perjudicando. Bien. Ahora, si hablamos de ética, la persona que ha pedido obviamente tiene intención de fraude, no tiene una conducta ética, ¿sí? Bien, la persona que le proporcionara, quien sea que sea, si lo hace, ¿tendría también una conducta no ética? ¿O esa persona podríamos decir que es muy buena gente? ¿Qué opina? Esa persona ha estado en un dilema moral, ¿no? ¿Paso o no paso? ¿Le doy o no le doy? ¿Sí? ¿Es un dilema moral o no? ¿Y qué debe primar cuando enfrentamos un dilema moral? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué debo hacer? ¿A ustedes les parecería correcto ya que dentro del grupo esté por decir, qué sé yo, el hijo del rector? Bueno, no sé si tiene hijos por si acaso. Ya, bien. Y que por tratarse del hijo del rector, yo le ponga una buena calificación de aprobación, aunque durante el semestre no haga trabajo, sus exámenes sean muy malos, pero le pongo una nota de aprobación porque es el hijo del rector. ¿Qué me diría? Que está mal, dice.
Estaría mal, ¿verdad? Sí. Estaría incorrecto, ¿no? No podría hacer eso, porque estaría en este caso haciendo una asignación de nota que no tiene relación con el rendimiento del estudiante, por tanto estaría haciendo mal, ¿sí? Y si yo me gano un puntaje sin haber trabajado, ¿no creen que es también lo mismo? Sí, y ahí están mal ambos, ¿no? El que proporciona la respuesta y el que copia, ¿cierto? Ambos son corresponsables, ¿no? De ese fraude. Bien, y eso debió suceder en mi examen, jóvenes. ¿Qué hicimos la primera clase? Creo que la primera clase definimos diferencia entre error y fraude, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos que analizar problemas tributarios, dijimos, hay problemas tributarios que se generan por error, pero hay otros problemas donde hay intencionalidad y es fraude, ¿se acuerdan? Sí, lo hice. ¿Y por qué entonces a esta altura queremos hacer fraude? Si desde la primera clase nos hemos dado cuenta y estamos conscientes de que eso está mal. ¿Por qué queremos hacer fraude? Creo que esos estudiantes se equivocaron de grupo, ¿no? Sí, o se equivocaron incluso de carrera. ¿Ustedes van a permitir fraudes en las entidades donde trabajen? Y es más, ¿van a fomentarlo y van a ser partícipes del fraude? ¿Cómo van a trabajar? ¿Ustedes van a ser profesionales corruptos? ¿Cómo quieren ser? ¿Qué tipo de profesionales quieren ser? ¿Mm? Jóvenes, ¿qué tipo de profesionales quieren ser? ¿Quieren ser profesionales Honestos, honestos? Dayana, sí, honestos, Liz. Éticos, respetados, ¿no? Sí. sí. Bien. Bueno, ¿y qué pasa si alguien piensas que es ético y encuentras que es un fraude? ¿Mm? Por ejemplo, yo admiraba a un profesor, ya me parecía que era excelente profesor, pero en un determinado momento me enteré que falsificaba estatutos de entidades para lograr que tramiten la exención en el IUE. Y tenía una denuncia en el Colegio de Auditores por haber hecho eso. ¿Qué piensas? ¿Mm? ¿Está bien? Toda una decepción, ¿no, Liz? Ujú. Bien, tenía un estudiante muy buena gente. Yo le tenía no solamente consideración, le tenía aprecio, cariño, ¿ya? Él fue contador de la FUT, ¿sí? Y en determinado momento descubrieron que tenía un tremendo negociado con los canastones navideños y lo votaron, ¿sí? ¿Qué creen que sentí ese día cuando me enteré eso de una persona que no solamente fue mi estudiante, sino que lo estimaba y de verdad le tenía mucho cariño? ¿Mm? ¿Qué creen que sentí ese día? Decepción. Decepción, ¿no? Sí. Y da pena, ¿no? Que una persona joven, porque era joven, tenía mucho futuro, ya incluso ya había empezado como docente. Y a mí me alegró cuando lo vi como docente. Dije, qué bien que has logrado entrar, qué lindo, qué bueno. Me alegré, lo felicité la primera vez que me enteré que ya estaba como docente. Pero luego vino este problemón. Entonces me decepcioné, ¿sí o no? Porque confiaba en esa persona, ¿sí?
Bien, a ustedes no los conozco personalmente, a muchos, sí, pero yo tengo fe en que son jóvenes sanos, que quieren tener una profesión, que están luchando para ser mejores. Bueno, todavía yo tengo fe en el ser humano, ¿me entiende? Sí, a pesar de que he sufrido varias decepciones, ¿sí? Pero a pesar de ello, tengo fe en el ser humano. Pienso que tiene que haber todavía gente buena, gente sana, gente ética. Tiene que haber. No puede ser que estemos mal, tan mal como mundo. ¿Ah? Sé que hay muchos que son corruptos, pero yo pienso, mis estudiantes no tienen que ser así. Como pienso, mis hijos no tienen que ser así. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es que el mundo está tan mal que ya no hay valores? ¿Qué opinan? No solo vamos a revisar hoy día nuestro examen, sino también vamos a revisar, jóvenes, nuestra conducta. Ya, porque la educación no es solamente conocimiento. Si no uso ese conocimiento, mañana me puedo olvidar, pero los valores los tengo que llevar por siempre. Y los valores tienen que ser los mismos, estés en tu casa o estés en la calle, o estés en la empresa, ¿verdad? O es que en la calle tengo unos valores y en mi casa tengo otros valores. En la calle hago fraude y en mi casa voy a exigir a mis hijos que sean éticos. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué opinan? Dice, yo creo que debemos ser personas de bien tanto dentro de casa como fuera, ¿no? Ujú. Muy bien. Y como estudiantes, ¿cómo tenemos que formarnos? ¿Cometiendo fraudes? No, mm, con ética. Ya. Muy bien. Entonces también tenemos que revisar ya las dos conductas. Para la persona que cometió el error de hacer la consulta en el grupo en lugar de hacerlo personal, pienso que no tenía la intención ya y que a futuro tiene que tener más cuidado de fijarse dónde está preguntando, si va a poner parte de su examen en la consulta, ¿no? Ya, ahora, para la persona que pidió que le pasaran la pregunta resuelta, no, bueno, le pediría ya que reflexione si está bien lo que está haciendo en relación a su formación. No si está bien lo que está haciendo en relación a mi persona, sino en relación a su formación, ¿ya? Porque lo que está haciendo es engañarse. Tratar de obtener una nota a costa de lo que sea, ya implica obviamente no tener valores, ¿sí? Bien, y necesitamos repensar al respecto. Si lo estamos haciendo en forma habitual, peor todavía, ¿sí? Bien, ahora, sabemos todos los docentes, no es ignorado por ninguno, ya que hay personas extrañas que tratan de entrar a los grupos de WhatsApp. De repente en este momento alguno incluso me está escuchando, ¿ya? Y lo único que hacen es obtener información para luego negociar, ¿sí? O sea, grabar clases, por ejemplo, para luego negociar, obtener prácticas para negociarlas, obtener exámenes para negociar, dar examen por estudiantes cobrando. Ese tipo de cosas existen, ¿sí? Bien.
si yo voy a pagar a una persona que hace este tipo de actividad, ¿es correcto que haga eso para poder aprobar una asignatura? Concretamente, que pague porque me hagan trabajos, que pague porque me lo den mis exámenes. ¿Está bien que haga eso? Y si esa persona está lucrando con trabajo ajeno, ¿está bien? ¿Qué opinan? Que no está bien, dice, porque luego vamos a salir sin saber nada. Ujú. Y encima estamos gastando el dinero que con tanto sacrificio estamos obteniendo, ya sea personalmente o nuestra familia, ¿cierto o no? ¿No creen que es una traición a quien les está ayudando a ser profesionales? Cuando tengan su título jóvenes, solo acuérdense el día en que estén entrando del brazo de su papá o de su mamá o de la persona que les ha ayudado a ese acto, ¿sí? Tú vas a estar feliz, realizado, pero no tienes la más mínima idea de cuán orgulloso va a estar ese papá, esa mamá, ¿sí? Y será bueno que vaya del brazo tuyo si has salido profesional haciendo fraudes. ¿Te sentirías digno de ir del brazo de esa persona, de tu papá, de tu mamá y a veces de los dos, ¿no? ¿Mm? ¿Te sentirías digno de esa felicidad? Porque esa felicidad no tiene límites. ¿Mm? Ese es un día dichoso. Bueno, solo hay un día más feliz, el día en que naciste. ¿Sí? Ese día no tiene igual, ¿ya? Pero cuando sale profesional tu hijo, ya te sientes muy orgulloso, muy feliz. Y sería bueno que les hagas eso. ¿Mm? Va a llegar ese día tarde o temprano. ¿Está bien? ¿No creen que se sacrifican mucho para ayudarles a ustedes a estudiar? Y si tú eres el que trabajas para estudiar, con mayor razón, ¿para qué te estás esforzando si luego vas a hacer fraude? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Que no es el primer año de educación virtual, ¿no, jóvenes? Estamos terminando el segundo año. Sí. En otras palabras, la mitad de tu carrera. Bien, ¿qué opinan? Que no sea solo yo la que diga lo que pienso al respecto, sino ustedes también manifiéstense. ¿Tiene algún justificativo? ¿Qué dice? Buen día, Arminda. ¿Qué opinan? Una revisión de examen implica revisar las dudas, pero también implica revisar la conducta de uno, ¿no? Y si una conducta no es correcta, yo tengo la obligación de tocar ese aspecto. Así se me vaya la clase entera en ello. ¿Qué dice?
¿Qué opinan? ¿Qué dicen, jóvenes? Se quedaron callados. Bien, el examen terminaba a 10:30. Hay una persona que ha subido su examen a las 13. ¿Qué opinan? ¿Está bien? A la 1, Lice. Sí, 13 es la 1. Demasiado tarde. Ujú. Si tienes problemas de internet, yo entiendo. Ya hay algunos que me pedían disculpas porque entregaron y 30 y les había entregado con retraso, ¿sí? O Sí, alguno Lice. entregó y 1 minuto y 2 minutos. Ahí te voy a sancionar. ¿Crees que debería sancionarte? Lice, yo soy una de esas personas, pero justo me falló en internet, pero mandé 30 y ya me salió con envío tardío. Ujú. Sí, es que el sistema hasta 59 te lo pone entrega a tiempo. Y cuando es la hora exacta ya lo pone entregado con retraso. Entonces es un problema del sistema, ¿ya? Entonces sería correcto que yo te quite puntaje por esa razón. Cuando te estoy diciendo entrega hasta 10:30, No, tú Lice. dices, no sería correcto, ¿no? Sí. No, incluso yo entiendo, ya. Hay personas jóvenes que están con celulares que no son pues de última generación, ¿sí? Son celulares antiguos, ya, o su internet es muy malo, ya. Entonces tardan un poco en entregar, ¿sí? Pero tanto como horas. ¿Mm? O sea, que una persona entregue, yo me doy un margen, 15 minutos me parece que es razonable, ¿sí? Entonces digo, ya, 15 minutos, pero pasado eso, ya no, ya es descuido, ya, o también podría ser que recién estés resolviendo. Bueno, no sabemos qué podría haber pasado para que entregue tan tarde, ¿no? Hay personas que han entregado con 1 hora de demora, con 1 hora y media, ya, bueno, y el extremo es ese, a la 1, ¿sí? Entonces, si era hasta 10:30, que alguien haya subido 10:45, ya, ¿sí? Todavía podría entender, pero más no es razonable. Bien, hay una persona que aparece con tarea entregada, pero no ha subido un archivo, no ha subido el archivo. Por si acaso está en el aula, ¿qué habrá pasado? Creo que era del grupo 61. Si no me equivoco, tendría que estar en este horario esa persona. Se desanimó de entregar su examen porque estaba muy malo o es un error de envío. No está aquí, creo que está en el otro grupo. Pero hay una persona, si no me equivoco, su nombre es Noemí, que tiene marcado, pero no está entregado, no ha subido ningún archivo, pero tiene tarea entregada, pero no ha subido ningún archivo. Es un caso raro.
No está, le mandé un mensaje. Está, no. No lo puedo ubicar. Bien, no está Noemí, ¿no? Bien, jóvenes, esos son los problemas que han habido en el examen. ¿Alguna opinión o alguna duda más? Primero, si tienen alguna opinión sobre la conducta que hemos tenido. Sé que no es un problema de todos, pero es necesario analizarlo. ¿Qué dicen? Nada. Espero que por lo menos estemos reflexionando, ¿no? Bien, ¿alguna duda más que tengan pendiente? Algo que se hayan Jessica, acordado. Adelante. yo fui la que le envié por WhatsApp justo y 30, no le he enviado tarde, no es el problema de horario. Pero el chiste es de que cuando lo subí a lo que es el Classroom, mi fotografía está con mucho brillo, mucho, mucho brillo. Así Y es. por eso, ajá, y por eso le envié a WhatsApp el otro documento. O sea, es el mismo examen, pero está en hora. Eh, no sé cómo va a ser esa parte. O sea, si mi examen no se ve en lo que es la Classroom, ¿Estás en este grupo? sí, en este grupo. En el de auditoría, ¿no? Sí, exactamente. Espera un ratito. Por Déjame favor, ver licenciada. contigo. Es legible. Ya, Tranquila. ya, gracias, Liz. Puedo leer perfectamente. No hay problema. No te preocupes, puedo leerlo. ¿Ya? Gracias, Liz. Y Bueno, ahorita acabo de explicar más o menos de los créditos fiscales compensables de lo esto de la empresa hotelera, el tratamiento tributario, a lo que más o menos estoy entendiendo es que como es una actividad que bien, si no se hace cada vez, no es habitual para la hotelería, sí se puede compensar. sí. Basta que realice una actividad ya que tenga habitualidad, el resto de las actividades entran dentro de la habitualidad. Ah, ya. ¿Ya? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una empresa educativa, pero alguna vez vendo productos que han hecho los alumnos con un material que yo les he proporcionado. Supongo que hay un estudiante que no tiene dinero para material. La entidad educativa le da material y lo venden ese producto, pero del conjunto es el único que está vendiendo la entidad. Igual tiene que facturar porque, o sea, al tener la actividad educativa con carácter de habitualidad, lo que venda esporádicamente entra en la habitualidad. Por eso que cuando tú, por ejemplo, vendes un activo fijo, tienes la obligación de facturar, ¿ya? Aunque tus facturas sean de una actividad industrial, de una actividad de servicios, no importa. Si vendes un activo fijo, tienes que facturar, porque por tu actividad tienes habitualidad, entonces la venta del activo fijo entra en la habitualidad. ¿Entiendes, no? Sí, Liz. Ya. Y
otro análisis igual. La empresa realiza gastos por cuenta de terceros el mandante por Ujú. 50.000, establecer si el sujeto pasivo del IVA, pues, entiende el contribuyente, por la percepción del desembolso de los gastos por parte del sujeto mandante. Ujú. No estaba entendiendo muy bien. Ya, lo que pasa es que yo te puedo encargar que hagas un gasto por cuenta mía. Ya te puedo decir, por ejemplo, necesito que vayas y le pagues una comisión a tal persona. Te estoy encargando que hagas un gasto. O te digo que me lo hagas, que pagues un servicio, que me lo pagues por una compra de bienes, ¿me entiendes? Te estoy ordenando que compres para mí. Entonces, ¿quién tiene derecho al crédito fiscal de la factura, ya sea de la compra de bien o del servicio? El contribuyente final, El el comprador. contribuyente. Ahora, si tú por hacer ese mandato ya me cobraras una comisión, tú serías responsable por la comisión. Sí, Ya, eso. es el caso de las ONGs que nos, más o menos en una clase, ¿no? Ujú. Sí, cuando te ordenan, ¿no? Hacer gastos. Ya, entonces los gastos tienes que ver a quién le corresponde. Ya, entonces a la persona que le corresponde, esa persona va a tomar el crédito fiscal. Ahora, si tú por hacer ese mandato ya le cobras una comisión, tú eres responsable por los impuestos de tu comisión. ¿Está bien? Sí, y en el caso de las comisiones por artesanía, si no me equivoco, he puesto que sí es válido bueno, Sí. es una artesanía, sí, pero es válida, ¿no? ¿O no? O sea, si estamos hablando de ingreso o de gasto. Ingreso. Si es ingreso, sería grabado por los tres impuestos. ¿Ya? Separa ingreso de gasto. ¿Listo? Cuando hables de ingresos, tienes que utilizar el término grabado o no grabado. Cuando hablamos de gastos, decimos válido o no válido. ¿Ya? Ya, gracias, licenciado. Ya, muy bien. Lice, tengo una duda, me acabo de ver. Comisiones por venta de libros facturados, ¿estaría grabado en IVA? En todo. Ah, ya, está bien. Es Gracias, Lice. comisión. O sea, ya Comisiones. no es la venta del libro, es la comisión que está ganando. ¿Ya? Ujú, Sí, está ujú. grabada en los tres. Gracias, Lice. Bien. Dice, y la, Dime. y la edición de libros igual estaría grabado, ¿no? Sí, en los tres. Ah, Antes, la edición de libros estaba exenta en IT. Antes de que haya la ley del libro y la lectura, estaba exento de IT. Pero luego salió la ley del libro y la lectura y quitó la exención a la edición de libros. Y más bien la venta de libros fue la que se determinó que esté exenta. ¿Ya? sí, le hice justo, eso era mi duda ayer porque sí recuerdo haber leído en alguna parte de que estaba exento en algún Exento, sí, momento. sí, sí. Era antes de la ley del libro y la lectura. O sea, si tú lees, por ejemplo, la ley 843 y la vas revisando históricamente, ya vas a encontrar que se ha mantenido desde el origen de la ley, no, hasta antes de la ley del libro y la lectura ha estado exenta la edición de libros, pero después ha perdido esa exención ya, y ha pasado la exención a la venta de libros. ¿Está bien? Sí, le hice. Ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía tiempo. Lice, Dime. ¿una factura respaldada por copia y no así por el original sería válida? Si es que es una factura manual, sí. Una factura computarizada, o sea, sería válida solamente la original, perdón, pero no la copia escaneada. La copia escaneada es algo así como una fotocopia igual. Ya una fotocopia, una copia escaneada no vale. El original es el que vale. En la factura manual, en la factura computarizada. Ahora, en una factura en línea puede estar impresa o puedo tener el archivo digital. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice, gracias. Ya, pero la copia escaneada no me valdría en ninguno de los dos. ¿Ya? Ni tampoco una fotocopia. Y por si acaso, tampoco una fotocopia legalizada por notario de fe pública.
hubo un caso, se perdió una factura por un importe muy significativo. La empresa primero publicó ofreciendo recompensa a quien devuelva la factura. Creo que no lograron recuperar. Entonces se fueron al emisor, sacaron fotocopia, ¿no? Y le pidieron al notario de fe pública que legalizara la fotocopia de la copia. ¿Generaría crédito fiscal o no? Era una factura manual esa, o computarizada, una de las dos. ¿Generaría crédito fiscal una fotocopia legalizada por notario de fe pública? ¿Tendría el valor del original o no? ¿Qué opina? ¿Tendría el valor del original? No, no. No es documento original. Aunque esté legalizada por notario de fe pública, sigue siendo no válida. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces solo valdría si es una impresión de una factura en línea. ¿O me Exactamente. equivoco? Está Sí, bien, sí, sí. gracias, Lice. De una factura en línea, si se te pierde la impresión, te mandaron el archivo, lo imprimiste, se pierde, puedes volver a imprimir, no hay problema. ¿Está bien? Sí. Pero si fuera fotocopia, no vale. ¿Ya? O si tuviéramos una copia escaneada, tampoco vale. Tiene que ser el archivo generado en el sistema, ¿no? El que te dé validez a la factura en línea. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, Lice. Bien, por ejemplo, ¿qué me pasa? De una entidad ya que emite factura en línea, no me mandaron el archivo. Imprimieron la factura y me mandaron una foto de la factura. ¿Puedo usarla? ¿Sería válida una fotografía de la factura? O sea, No, me licenciada, mandaron- no sería válida. No sería válida, ¿no? Ya, porque me están mandando una foto de la factura impresa. No sería válida. ¿Ya? ¿Está bien? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué otra pregunta tiene? Dice, en la pregunta 1, había una actividad, ingresos facturados por venta de libros, pero Ya. no nos decía si era los libros impresos o no. Yo lo tomé como si fueran impresos, ¿está bien? Sí, está bien, me preguntaron. Me Ya, preguntaron. Ujú. sí, yo lo deducí directo, Sí, deduje. está bien, Dayana. Gracias, Lice. Lice, una duda más. Claro, eso. De una consultora unipersonal había una factura por compra de gasolina para un vehículo alquilado para uso de la entidad. Ujú. Eso informo al CIE y tomo crédito fiscal del 70. ¿Estaría bien así? Exacto, Ya, está bien, gracias. está bien. Porque en las empresas no siempre trabajas con vehículos propios. Puedes alquilar un vehículo para uso de la empresa y el consumo de gasolina es perfectamente válido. Inclusive en ese caso te obligan, en algunas empresas que alquilan vehículos, te obligan a contratar seguro, ¿ya? Entonces, si has contratado un seguro para manejar el vehículo, también el seguro sería, la factura del seguro también sería válida. ¿Está bien? Ya, Lice. ¿Qué más? Lice, ¿y si tiene una factura la consultora unipersonal de servicios publicitarios con la actividad de capacitación, eso estaría grabado? Bien, si es actividad de capacitación, pero la empresa es publicitaria, ¿sería válido? La capacitación es una actividad relacionada con la actividad de la empresa publicitaria o de la empresa. ¿Qué tipo de empresa es? Depende de eso. Consultora unipersonal. Ya, si es una consultora, la capacitación es parte de su actividad. Entonces sí está grabado. O sea, sí sería válida, perdón. Está Sí, vinculada vale. con actividad grabada. Es válida. Ya, Lice, gracias. Ya.
Y si fuera publicitaria, ¿no, licenciada? Si fuera una empresa publicitaria, fuera una empresa, por ejemplo, constructora, no va a tener gastos por servicios de capacitación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no va a brindar servicio de capacitación. Ah, ya, está bien, licenciada, Entonces, gracias. lo que hay que ver es la actividad de la empresa. Entonces, si está relacionada con alguna de las actividades de la empresa, sea secundaria o principal, entonces vale, la publicidad es válida, ¿no? Siempre y cuando esté relacionada con la actividad que realiza la empresa. Pero si la publicidad es de algún concepto que no entra dentro de las actividades de la empresa, entonces solo así sería no válido. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ya, una consultora puede hacer capacitación, puede hacer asesoramiento, puede hacer consultoría. Si para alguna de esas actividades necesitas realizar un gasto, entonces es perfectamente válido. Por ejemplo, una consultora puede hacer seminarios. Entonces, para el seminario podría comprar, por decir, refrescos, ¿sí? Porque va a hacer seminarios y va a dar refrescos, o también puede comprar, por ejemplo, algún bocadito para dar en el seminario, ¿sí? Esos son gastos válidos en la actividad de capacitación. ¿Está bien? De igual manera, gastos de fotocopias también sería válido, ¿no? Para esa actividad de capacitación, porque puedo dar material. Ahora, podría darles material en un CD, entonces la compra de los CDs también sería un gasto válido para la actividad de capacitación. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más? Lice, Sí, adelante. una consulta. ¿En qué tributos está lo que es grabado, lo que es el tema de, digamos, una empresa que es hace una urbanización y lo que es una constructora, en este caso, digamos, que vende oficinas o departamentos? Estaría en el impuesto a las transferencias, ¿ya? Y también estaría en el IVA. Solo en esos impuestos. Claro, porque en IVA es no grabado. Ahora, si contrata personal, también estaría sujeto al IVA como agente de retención de sueldos. Ok, Lice, porque hasta donde yo sabía, creo que es más barato que te hagas una urbanización y hagas construir casas y vendas y estés vendiendo, hagas construir con una constructora y venda a la constructora y demás, ¿no ves? Te sale más caro. Sí, es por el tema más que todo de la compra de materiales, porque cuando hacen, o sea, como condominio, la compra de materiales la hacen en forma conjunta, entonces muchas veces hay bonificaciones, ¿no? O hay rebajas que hacen que los costos bajen, pero más se debe a ese aspecto, no a que estén sujetos a distintos impuestos. Ahora, si brindas el servicio de construcción de obras, es más caro, porque el servicio de construcción de obras paga IVA. ¿Ya? Ok, Lice. Ya. Para la pregunta que hiciste hace un rato, en la última resolución, ya vas a revisar, por favor, tenemos que las notas, cuando la nota de débito crédito es posterior al plazo de 18 meses siguientes a la emisión, no será admitida por la administración tributaria. ¿Ya? Ok, Lice. Está en el artículo 36 de la nueva norma. Ahí está poniendo límite. Pero si revisas la 21, por ejemplo, entonces era diferente. ¿Ya? Ya, de acuerdo, Lice. O Gracias. sea que a partir de diciembre tendríamos para emitir la nota de débito crédito 18 meses. Muy bien. Entonces, si hay algunas preguntas más, van a revisar, por favor, la grabación de la siguiente hora. Si alguien quiere hacer alguna aclaración o necesita alguna aclaración más, podría entrar al otro grupo, ¿ya? Entonces, acá quedaremos ahí. Les he dado una tarea del ERS IVA. Lo vamos a dividir en 3 casos el ERS IVA.
RSIVA dependientes, RSIVA contribuyente directo y RSIVA retenciones. Pero también estamos adjuntando IT retenciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algunos conceptos que están grabados por el RSIVA, el IVA y el IT y el RSIVA y no se facturan, entonces entran a la aplicación de retenciones. Ejemplo, alquileres. Entonces yo puedo como empresa contratar en alquiler un inmueble. Si la persona no me da factura, si el contratante es una persona jurídica, le puede retener, ¿qué le va a retener? RSIVA con IT. Ya un banco también retiene, pero retiene solo RSIVA, no retiene IT. ¿A quiénes retiene? A las personas que abren cuentas bancarias con carnet de identidad. Si yo abro una cuenta bancaria con MINIT, no me retiene. Ahí la entidad financiera, dijimos, actúa como agente de información, pero no como agente de retención. Pero si abro con mi carnet de identidad, me van a retener el SIVA. No me retienen IT porque existe exención en el IT, ya por intereses sobre depósitos, ¿no? También en la parte de intereses sobre depósitos van a revisar los intereses por depósitos a plazo fijo. En los intereses por depósitos a plazo fijo tiene un tratamiento diferente cuando está en moneda extranjera, cuando está en moneda nacional, y hay que ver con qué plazo está para ver si va a pagar o no va a pagar el RSIVA. Bien, cuando hagan tanto la tabla de elementos fundamentales como de elementos complementarios, van a encontrar mayor información para el RSIVA contribuyente directo y no así para el RSIVA retenciones. Entonces se basan en el RSIVA de contribuyente directo y por deducción van a sacar RSIVA retenciones. Lo mismo en el IT. Para hablar de IT retenciones van a encontrar solo un artículo donde dice si no está facturado se retiene el IT. Ya, pero si yo quiero hallar el objeto, el sujeto y demás, entonces me voy a basar en el RSIVA contribuyente directo o en el IT para sacar sus retenciones. ¿Está claro? Entonces voy a basarme en el impuesto para sacar sus retenciones. ¿Ya? Por deducción vamos a obtener los elementos para las retenciones y en algunos otros vamos a tener que revisar la normativa, por ejemplo, para ver qué formularios se utilizan, ¿no? Tenemos que revisar cuáles son los formularios para el RSIVA retenciones, cuáles son los formularios para el IT retenciones. Entonces hay que hacer una combinación, ¿no? De deducción y de investigación, ¿ya? Entonces vayan avanzando esos cuadros. Si tienen alguna pregunta cuando estén avanzando, me dicen para que yo les pueda orientar. Bien, jóvenes, quedaremos ahí. Que tengan un buen día. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.